las cuales, bueno, se propone y se difunde la construcción de conocimientos significativos, la recuperación y uso de recursos de información, se fomenta la práctica de la lectura, se realizan ejercicios teóricos prácticos, se fomenta la observación detallada, entre muchos otros aspectos. La finalidad de estas estrategias apunta a que se utilicen las ventajas que las tecnologías poseen en función de los objetivos de la catalogación, y es decir, se trata de realizar un ensayo sobre la realidad mediante múltiples formas, en este caso aplicando las tecnologías de la información. Bueno, asimismo, los profesionales de la información que desarrollen las características anteriores se asegurarán que se aseguran dos objetivos. El primero, elaborar una radiografía útil de los recursos de información que poseen las bibliotecas y otros entornos virtuales, así como que las generaciones valoren el proceso catalográfico tanto por su fin y utilidad social como por su ser eje central de la bibliotecología. La finalidad de las estrategias es utilizar las ventajas de las tecnologías en función de los objetivos. Y la finalidad también es que los alumnos interioricen la representatividad de la organización de la información para cumplir estos objetivos. Para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje eficientes serán esenciales los contenidos teóricos contemporáneos sobre la catalogación. Bueno, respecto a las estrategias de aprendizaje, también tenemos que la efectividad de la aplicación de sus conocimientos sobre la catalogación en línea, en términos globalizadores, puede considerarse como la plusvalía que caracterizará a las generaciones formadas y especializadas en dicha modalidad, ya que mediante enseñanzas híbridas, es decir, presenciales y virtuales, se potenciará el aprender a aprender, el aprender con la práctica, el aprender a lo largo de la vida y utilizar frecuentemente los recursos de información tecnológicos. Bueno, el último punto, partimos de que, aun cuando la globalización le ha propuesto diversos paradigmas a la bibliotecología en el siglo XXI, para el caso de la catalogación, esta sigue siendo el núcleo central de la bibliotecología. Y bueno, entendemos a esta como el registro, la identificación, la designación temática, la clasificación, la indiciación, entre otras actividades relevantes para producir una radiografía de la información que contienen los recursos disponibles. Ante los actuales escenarios construidos con TIC, la catalogación se torna compleja debido al constante dinamismo y la aplicación de métodos y normas para la organización de la información. A lo largo del documento se ha hecho énfasis en la relevancia de la educación sobre la catalogación misma, entendiendo aquella como mediante la cual se podrá asegurar tanto la calidad de los registros como la claridad de los mismos. En este sentido, la educación en línea de la catalogación deberá atender dos propósitos. Número uno, que los estudiantes construyan conocimientos significativos sobre la organización de la información y considerar los perfiles laborales solicitados actualmente, que también tienen amplio impacto. Estas tendencias serán necesarias para una actualización de los currículos virtuales sobre la catalogación. Algunos temas a incluir en esta actualización giran en torno a la catalogación descriptiva, temática, iniciación social, control de autoridades, los modelos conceptuales y normativos como FRBR, RDA, normas para recursos electrónicos y metadatos, ISBD, recursos electrónicos, Dublin Core, MODS, entre otras. Asimismo, también aquellas aportaciones sobre manifestaciones y representaciones informativas, tales como Cataloging Cultural Object, Moving Image Collection, MPH7, entre otras que existen. Bueno, es fundamental en este sentido que las generaciones de bibliotecólogos presentes y futuras poseen una formación sólida, consciente y actualizada sobre lo que representa la organización de la información. En ese sentido, la educación en línea deberá trabajar en torno a tres factores esenciales: la pertinencia y actualidad de los currículos, la usabilidad y flexibilidad de los entornos virtuales y el dinamismo de las estrategias de enseñanza-aprendizaje para producir conocimientos significativos. Al transversalizar estos elementos, se proporcionará a los estudiantes contenidos teóricos para comprender al proceso catalográfico como un proceso especializado. A partir de la segunda, que son la usabilidad de los entornos virtuales, se apoyará tanto la educatividad teórica como la praxis de la organización de la información. Y en tercer lugar, las estrategias de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales potenciará la asimilación de la teoría como la ejecución de la práctica mediante el aprender haciendo. En conclusión, determinamos que la enseñanza en línea de la catalogación es un tema que requiere mayor profundidad y que por tanto quedan distintas tareas pendientes por abordar.
Pasamos a las consideraciones finales. Ya casi terminamos. Bueno, nosotros como experiencia, digamos, no es lo mismo decir, se utiliza ya mucho el término de educación en línea, se oye muchísimo, pero no es lo mismo escucharlo y leer acerca de que sentarte y hacerlo. Realmente ha sido una experiencia súper interesante porque de lo que hemos hablado y lo que queremos marcar como consideraciones finales es que realmente los bibliotecólogos tenemos mucho trabajo en ese sentido en la educación en línea, porque ya por ejemplo en México sí se está dando mucho, ya que cubre una necesidad social por todo este asunto de la cobertura y de que tenemos como más democracia y todos estos valores. Entonces para los bibliotecólogos es muy importante que estemos formados no solamente en la cuestión de la carrera de bibliotecología, de catalogación, podemos ser expertos en catalogación, pero a la hora de enfrentarnos a un proceso ya de enseñanza en línea es ahí donde nos metemos en aprietos. ¿Cuáles estrategias hay que construir? O sea, tenemos que sentarnos y ver, bueno, cuáles son las mejores. En este proceso ha sido muy interesante el hecho de que nosotros no conocemos a veces nunca a nuestros alumnos, ¿no? Desde ahí estoy, pero es como a veces como no existir, o como en esa virtualidad en que nos estamos moviendo cada día, y es muy importante encontrar esas herramientas a través ahorita de Facebook, de las redes sociales que vayan surgiendo en el camino, cómo poderlas aplicar precisamente en la enseñanza de la catalogación y cómo hacer que esa cercanía alumno-tutor, porque ya ni siquiera somos como maestros, se vaya dando precisamente para la construcción de conocimientos significativos en la catalogación. Tenemos un problema muy grave que es la cuestión generacional, y no hablo solamente de la cuestión de los alumnos, sino también de nosotros. El problema aquí, por ejemplo, y se los quiero comentar ya rápidamente porque ya casi acabamos, el punto es que, por ejemplo, las generaciones muy jóvenes están muy habituadas a la tecnología, pero lo curioso es que en la enseñanza en línea no nada más tenemos gente joven, al contrario, tenemos gente ya no tan joven, digamos madura, que no tiene esta facilidad con las tecnologías, y muchos de nosotros como tutores tampoco la tenemos. Entonces hay que aprender, hay que desarrollar nuevas cosas que sean, por ejemplo, en catalogación, que no solamente se ve teoría, sino práctica, y cómo aplicar esa práctica. Cuando estamos en un salón, fácilmente nos podemos dar cuenta de que alguien no está entendiendo nada, pero ¿cómo nos vamos a asegurar que alguien que no vimos sí está entendiendo? Y porque aparte tenemos como que esa obligación de que estas cosas se apliquen, no es como nada más teoría. Entonces la invitación pues es como que meterle el diente, como decimos aquí en México, a este asunto de la educación en línea, con todas estas series de estrategias. Y bueno, no solamente para nosotros era muy importante compartir esta experiencia. Y bueno, sobre todo que en esta experiencia estamos buscando que siempre ese dinamismo y la interacción entre los alumnos. Y bueno, por nosotros sería todo. Gracias. Bueno, muchas gracias a Juan Miguel y a Mari Carmen que nos ponen de manifiesto esta extensión del trabajo docente, que además de ser complejo o presencial, pues imagínense en línea, ¿no? Todo lo que implica. Y vamos a la última ponencia, vamos a dar paso a la última ponencia, que también nos pone de manifiesto la importancia de la organización de la información, que es lo que nos tiene aquí finalmente, con la ponencia que se titula Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por Fernando de Jesús Navarro y Claudia Margarita Romero. Gracias. Me avisan que de último momento se cambió la ponencia, ¿sí? Y entonces es Tesauro Jurídico, por ahí corríjanle a su programa, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? ¿Sí? Y vienen de la Suprema Corte. Y les repito, Fernando de Jesús Navarro Aldape y Claudia Margarita Romero. Gracias. Bueno, buenos días a todos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General del Centro de Documentación, Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, se ha encargado de generar un tesauro jurídico. ¿Qué finalidad tiene este tesauro jurídico? Bueno, la finalidad es impulsar el conocimiento y el aprovechamiento de la información documental jurídica y jurisdiccional
contenidas en el valioso acervo que contempla la propia Corte, a fin de proporcionar resultados tanto a la comunidad jurídica como al público en general. El tesauro jurídico vamos a entenderlo como un instrumento de control terminológico utilizado para convertir el texto natural de los documentos, de cualquier documento que se encuentre contenido en los acervos, en un lenguaje especializado. ¿Qué significa esto? Que es un lenguaje que nos va a permitir recuperar información de manera ágil, de manera sencilla, a través de vocablos específicos, por medio de los cuales vamos a recuperar un cúmulo de información que podemos encontrar tanto en acervos de carácter bibliográfico, hemerográfico, jurisdiccional, como legislativo. Este tesauro jurídico tiene características muy especiales. El tesauro jurídico generado a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se generó bajo un esquema sistemático. ¿Qué significa esto? Que está basado únicamente en las ramas del derecho, en una serie de materias que conforman el conocimiento jurídico, y únicamente tiene esa acepción, así como algunas materias que se encuentran íntimamente relacionadas con el derecho, como son la historia, la filosofía, la economía, y la filosofía y la economía. Es único porque no hay en nuestro país ningún otro tesauro de índole jurídica, netamente jurídica, que se encuentre documentado con este esquema jerárquico, porque parte de lo general está estructurado de una parte general, es decir, parte de la ciencia general del derecho hacia todas sus ramas, a todas las ramificaciones del contexto jurídico. Es decir, partimos de lo que es la ciencia del derecho, sus tres ramas más grandes, que son el derecho público, el derecho privado, el derecho social, y de ahí entablamos todas las ramas del derecho, como son la filosofía, el derecho financiero, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho civil, etc. Es postcoordinado en atención a que los descriptores que lo conforman, es decir, todos los vocablos que lo conforman, bajo los cuales está generado, tienen un soporte documental. ¿Qué significa esto? Que cada una de las palabras que integran el tesauro jurídico de la Suprema Corte actualmente está documentada, es decir, no tenemos un solo vocablo dentro de este tesauro que no tenga un soporte documental. ¿Qué significa? Que cada uno de los documentos fue base para conformar el tesauro jurídico. El tesauro jurídico, partiendo de este contexto, de esta estructura de generación, está conformado por índices jerárquicos. ¿Qué significa esto? Que cada una de las materias que conforman el derecho están generando una estructura, como les comentaba hace un momento, que parte de lo general hacia lo particular, que va de lo más, de la parte más amplia del conocimiento jurídico hasta la más específica dentro de un campo del conocimiento jurídico, es decir, dentro de una sola rama, y así nos vamos con cada una de las ramas que conforman el tesauro jurídico. Una vez que están generadas estas estructuras jerárquicas, estos índices jerárquicos, dentro de cada una de estas estructuras están conformadas